Vamos de inmediato a conversar con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy es Noticia. Lo primero que quiero preguntarle es su opinión sobre la petición de renuncia a Rosa Ollarse. Hola, muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Bueno, lamentable salida, creo que hoy día necesitamos todas las manos, particularmente en las seremías, es una labor muy fundamental porque justamente ellos son parte fundamental para el levantamiento de los datos epidemiológicos, para poder cumplir con los aislamientos y cuarentenas, parte estratégica del enfrentamiento de esta pandemia. Lamento la salida y también lamento estas formas que son tan no necesarias en este momento. Es que quería preguntarle también respecto de los balances que se van haciendo. Una de las zonas de mayor preocupación es Temuco, en general la región de la Araucanía. ¿Cuál es el balance también y la impresión que ustedes tienen de aquello? ¿Cuáles son las causas de que tenga tan alta mortalidad, entre otros temas, y tan alto número de contagios? Bueno, estamos muy preocupados por lo que ocurre en la Araucanía. Hoy tuvimos reunión con los distintos presidentes regionales de todo el país que están monitorizando la situación de justamente la pandemia y el doctor Arnoldo González nos contaba la dramática situación como hoy en el hospital regional, que contaban en general con 12 pacientes UCI, hoy día han extendido su capacidad y tienen más de 32 pacientes en ventilación mecánica. Además, en la clínica de la región, más de 4 pacientes más, llegando casi al tope de su capacidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía de la Araucanía frente a este fin de semana largo, a mantener todas las medidas de distanciamiento social, a aumentar la distancia, a aumentar las medidas definidas por la autoridad, pero también un tremendo abrazo a los equipos de salud que hoy sí se sienten un poco sobrepasados por esta situación, y espero que el día de mañana este sea un tema abordado en la mesa social y justamente se tomen las medidas para poder avanzar en testeo. El día de ayer se hicieron más o menos como 140 testeos de PCR, siendo que es una de las regiones más incendiadas con la pandemia. Cuentan con 800 hisopados para poder seguir tomando los próximos test y necesitamos medidas inmediatas. Dos puntos entonces respecto a la Araucanía. ¿Hay o no suficiente toma de muestra? Es un tema. Y lo segundo, si hay o no suficiente número de ventiladores a juicio de ustedes. Desde nuestro juicio no, es necesario ampliar fuertemente esa capacidad y si no, tomar definiciones como casos probables para objetivamente tomar conductas en aislamiento y contacto, tal como lo ha recomendado el Consejo Asesor del Gobierno. Creemos que es muy necesario ampliar el diagnóstico porque no podemos contener los casos sin este elemento, y también en materia de ventilación mecánica no es solamente llevar ventiladores. Hoy día no existe más capacidad de personal en la zona y creo que hay muchos profesionales que van a tener que trasladarse hacia allá y si no, efectivamente trasladar a los pacientes a otras regiones del país. ¿Tienen ya los datos que en el comienzo de esta pandemia ustedes le pedían al gobierno? El gobierno y al ministro Mañalich, aquí mismo también CNN Chile, siempre ha dicho que les ha entregado todos los datos que ustedes quieren, ustedes decían que no. Al día de hoy, ¿existe la información en sus manos que ustedes necesitan como colegio médico? Lamentablemente no, y creo que hay que ser muy cautelosos con este ánimo triunfalista frente a una pandemia. Hay que mirar lo que ha pasado en otras ciudades y países del mundo. Creo que tenemos que estar muy precavidos porque todavía no se incendian las comunas más populosas del país. En ese sentido, nosotros tenemos una minuta que detalla justamente los datos y es lo que más equipos sanitarios, las sociedades científicas, los epidemiólogos, para poder adelantarnos justamente a cómo va avanzando esta pandemia. Lamentablemente, esa información no es entregada. No sé si es porque no tienen los datos o, en definitiva, ha existido una definición política de no entregarla. Los distintos países del mundo tienen una política de libro abierto que permite a todos observar y también para tranquilizar a la ciudadanía de que aquí no hay datos que no hayan sido entregados.
Pero no hay entonces, es que quiero saber específicamente a qué se refiere cuando dice que no hay que tener un ánimo triunfalista. ¿En quiénes ve ese ánimo triunfalista respecto a la pandemia? Y si usted no coincide con que se puede tener cierta tranquilidad en que la curva no ha explotado como podría haber explotado sin tomarse ciertas medidas. Entonces quiero entender los dos puntos. ¿Qué tan tranquilo se puede estar o no? ¿Y en quién ve usted un ánimo triunfalista? Necesitamos conocer en detalle justamente cuáles son los lugares, los testeos, cómo esto se está distribuyendo por comunas. Por ejemplo, en la región metropolitana, si nosotros estamos haciendo testeos concentrados en algunas comunas de la región, solo estamos mirando esta pandemia por una pequeña ventana que no nos permite mirar el comportamiento general. Sabemos que en regiones, por ejemplo, en Temuco, solamente se están tomando testeos a los pacientes más de grupos de mayores riesgos y muchos otros no se están justamente confirmando. Eso lleva a un subdiagnóstico, un subregistro y también una falsa percepción de tranquilidad que creemos que es muy necesario conocerla. Hoy día no podemos decir si este aplanamiento de curva es efectivo o no, si es que el Ministerio de Salud no muestra esos datos. Existe una mesa de datos liderada por el ministro Pup. Todavía no ha podido transparentar tampoco cuáles son el recurso humano que se está proyectando y justamente la materia de los ventiladores mecánicos a las distintas regiones. Ahora, Isquia, el ministro de Salud ha dicho que toda persona que requiera de un ventilador mecánico en esta emergencia lo va a tener. Ya ha explicado las decisiones y las medidas que se han tomado, reconversión de equipos de anestesia, uso también y reconversión de, por ejemplo, ventiladores que son pediátricos, el tema de China, la compra de otros equipos, en fin. La pregunta es, ¿se puede tener tranquilidad efectivamente de que toda persona que requiera de un ventilador mecánico lo va a tener? Creo que en la actualidad sí, en el futuro creo que sería muy aventurado anunciar algo como eso. No sabemos cómo va a ser el comportamiento justamente en regiones populosas, si es que esto se empieza a incendiar en alguna zona, tal como está ocurriendo hoy día en la Araucanía, y hay que recordar que esto no es solo ventiladores mecánicos, se necesita el personal capacitado para poder abordar las distintas regiones del país. Y esto es algo que no solo está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en todos los países del mundo. Es por lo mismo que el recurso humano capacitado tiene limitaciones y por lo mismo nosotros hemos sido tan cautelosos y hemos llamado a la prudencia en torno a las medidas que se están tomando por parte del gobierno. Isquia, la idea de hacer cuarentena en comunas, dividiéndolas en algunas de ellas, el ministro decía que el virus no conoce límites comunales, entonces lo que hay que hacer es, con los datos georreferenciados, aislar en cuarentena los sectores que están más complicados. ¿Coincide? La Mesa Social COVID-19 no participa en estas determinaciones. A nosotros no se nos ha mostrado ningún tipo de dato georreferenciado para poder sustentar esa medida. Yo no podría decir que va en la línea correcta o errada, pero sí creo que es necesario poder hacer medidas que también la ciudadanía comprenda. Y dividir comunas creo que ha traído más problemas en su comprensión que sea bien recibida por la ciudadanía. Respecto de los insumos para protección del personal médico, ¿cuál es el balance que ustedes tienen? Bueno, tenemos muchos problemas, lamentablemente seguimos con algunas limitaciones, existen las unidades de infecciones asociadas a atención de salud que han tenido que ir modificando sus lineamientos justamente con este llamado a universalizar el uso de mascarillas. Lamentablemente existen muchos centros que mantienen alguna limitación, es por eso que hemos hecho un llamado al gobierno, ellos se han comprometido con nosotros no faltar este elemento de personal y esperamos que estos puedan ser redirigidas y tener una política universal y dejar las mascarillas más especializadas, que son la N95, al personal que realiza estos procedimientos como la toma de muestras y la atención en vía aérea de los pacientes que están contagiados. Hoy por hoy, ¿hay o no hay un cuello de botella respecto de los exámenes? Porque una cosa es la situación de Temuco, no sé si en otras regiones también hay otros problemas que ustedes hayan
detectado. ¿Cómo está el tema de los exámenes y del testeo a nivel nacional? Y si hay algunas zonas aparte de Temuco donde ustedes hayan detectado que hay problemas. Tal como lo dijo la Sociedad Chilena de Infectología, existe un problema real en la capacidad de testeo. Se nos habían comprometido inicialmente que íbamos a tener más de 8.000 testeos diarios y hemos podido ver las curvas. Lamentablemente hace pocos días estábamos haciendo alrededor entre 2.000 y 3.000 testeos diarios, lo cual está por debajo de lo que esperábamos. Existe una limitante tanto en los hisopados, en los medios de transporte y también en los reactivos para poder procesar estas muestras. Muchos ciudadanos nos han escrito por nuestras redes sociales por los largos retrasos y esperamos que esto se pueda resolver a la brevedad y si no, tomar las recomendaciones del comité asesor y empezar a trabajar en torno a casos probables con las licencias y todas las medidas que vienen correspondientes y también el manejo de esos probables contactos. Para cerrar, ¿qué le parece que se haya incautado, más bien requisado? ¿Qué le parece que se haya requisado vacunas a los laboratorios, vacunas de la influenza me refiero específicamente, y qué tan bien o qué tan mal estuvo el cálculo del gobierno, pensando también que las decisiones se tomaron antes de pensar en el COVID-19, también dando ese punto de vista, ese contexto? La pregunta es si es una buena decisión haber requisado a los laboratorios estas vacunas y cómo se debiera manejar luego ese stock que se requisa. Sí, bueno, es un tema complejo. La programación del CADEI, que es la unidad que ve esto en el Ministerio de Salud, lo hace con 6 meses de antelación. Creo que efectivamente nadie tenía la capacidad de adelantarse que esta pandemia iba a golpear tan duro al mundo completo. No hay capacidad de poder comprar nuevas vacunas. En ese sentido, creo que es muy necesario focalizarlo en los grupos de riesgo y los beneficiarios de ISAPRES que ya tenían conectados que iban a recibir estas vacunas. La idea es que puedan ponerse en contacto con los centros públicos y acudir como población de riesgo para ser beneficiarios de las vacunas. Isquia Siches, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias.